Hola amigos, amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez les voy a hablar de una de las partes que empiezan a ser importantes a la hora de hacer un viaje. El servicio de tarjetas eSIM. Es un servicio que se puede contratar online y el cual viene a ser muy promocionado actualmente por muchos youtubers de viajes, conocidos y con muchos seguidores. Sin embargo, hay muchas cosas que no se dicen sobre este servicio concretamente, como el hecho de que no siempre tu teléfono va a ser compatible con este servicio y que por lo tanto no lo podrás utilizar. En este video te voy a enseñar soluciones que puedes tener a este problema y posibles servicios alternativos para el año 2025, que es cuando estamos haciendo este video. Si quieres saber todo sobre esta interesante materia de viajes, acompáñame hasta el final. Escucharás a muchos youtubers de viajes hacer promociones sobre servicios como Airalo, Holafly, Nomad, que son entre los más conocidos que tenemos en el mundo hispano. Sin embargo, a la hora de hacerte la promoción, no te explican que hay algo importante que debes saber. Una eSIM no es una tarjeta multisim ni es una SIM card normal de telefonía celular que suelen promocionar las empresas. Se trata de algo completamente distinto, una tecnología relativamente novedosa que se ha empezado a implementar en los últimos años y que te permite tener cobertura de datos móviles en el extranjero sin tener que pagar roaming internacional que te puede elevar mucho la factura. Sin embargo, los teléfonos móviles no siempre van a ser compatibles con este servicio. Pero antes debes saber un poco cuáles son los fundamentos técnicos de esta tecnología para que puedas comprender el porqué. Vamos a ello. Bien, lo primero que hay que saber es que la tecnología de las tarjetas de telefonía celular han ido evolucionando a lo largo de todos estos años, desde que empezaron a ofrecerse estos servicios desde los años 90. Desde las famosas SIM, que uno tenía que colocar detrás de la batería en el teléfono, que eran tarjetas mucho más grandes, y fuimos evolucionando, como pueden ver en la gráfica que les estoy enseñando, en el tamaño de la tarjeta, que se ha ido reduciendo a lo largo de los años hasta llegar a lo que es la eSIM, que realmente es un microchip que viene incorporado directamente a tu modelo de teléfono y que te permite tener varios números de teléfono a la vez dentro de tu dispositivo sin necesidad de estar cambiando una tarjeta física. Se supone que es una tecnología que ofrece una mayor seguridad en las comunicaciones a la hora de realizar estos cambios, por ejemplo, de números de teléfono o de operadores de telefonía. Sin embargo, también hay que saber que hay veces que los teléfonos no están liberados para que la tarjeta eSIM funcione, mejor dicho, el microchip eSIM funcione con cualquier operador. Para eso el teléfono primero tiene que estar liberado, no estar bloqueado para ser utilizado con un operador de telefonía específico. Y una vez que sabes esto, es cuando puedes proceder a saber si tu teléfono es compatible con una eSIM. Lo primero que tienes que saber es que el microchip tiene que estar integrado a tu modelo de teléfono. Para ello existen unas listas públicas que suelen tener las propias compañías que te ofrecen el servicio, como Holafly, por poner una de las más famosas, en las que te dan la lista de cuáles son los modelos de teléfono que son compatibles con su servicio. Y una vez que sabes esto, hay otras maneras de comprobar si tu teléfono dispone del microchip o posibilidad de incorporar una eSIM a las comunicaciones. Bien, lo primero que deberás hacer es ir a los ajustes de tu teléfono y comprobar, normalmente suele ser en la opción de red móvil, si tienes la posibilidad de incorporar una eSIM. En el caso de este teléfono que estoy usando, bueno, me pone la tarjeta SIM 1, que es la principal de mi operador de teléfono, y tenemos después la ranura de otra tarjeta SIM, que es algo que suele ser frecuente en los modelos de teléfono de este año. Sin embargo, no pone la opción de incorporar una eSIM, lo cual quiere decir que posiblemente el microchip no está incorporado en este modelo de teléfono en el que lo estoy enseñando. Pero sin embargo, hay otra manera de saber esto. Bien, otra opción, que es una de las más seguras, es teclear
este código que te voy a enseñar en tu teléfono, que es asterisco, almohadilla, 06, almohadilla, y automáticamente el teléfono va a enseñar estos códigos, que son el código email, y después hay otro código que es el código EID. Si el teléfono no te enseña un código de barras que ponga un código EID, sino solamente el email, lo más probable es que tu teléfono no tenga entonces incorporado la tecnología eSIM. Por lo tanto, tú este servicio no lo vas a poder utilizar. Sin embargo, ¿qué soluciones le puedes dar tú a este problema cuando te vas de viaje para no estar pagando roaming internacional? Ahora te lo explico. En este caso, las opciones que tienes son o bien comprar una tarjeta física con un operador local cuando vayas al país de origen, lo cual tiene la desventaja de no contar con una cobertura de datos móviles desde que te estás bajando del avión, lo cual te implica perder algo de tiempo en el aeropuerto o en una tienda local para poder tener una tarjeta SIM de un operador de teléfono con el que poder conectarte. La ventaja de esta opción es que normalmente suelen tener unas tarifas más bajas que otros operadores y te puede ser ventajoso especialmente en viajes largos, en los que, bueno, si tienes una estancia larga en el país, la opción del operador local puede ser quizás la mejor. Sin embargo, no es la única. Otra opción es que contrates un servicio de bonos de roaming con tu operador de teléfono local. Hay compañías de teléfono que, aparte de ofrecer la tecnología eSIM, ofrecen a sus clientes planes de bonos para realizar viajes al extranjero a precios más asequibles. Sin embargo, hay que ver la cobertura de gigas que tengas en el extranjero a la hora de pagar el servicio. Lo mejor, lo adecuado sería tener por lo menos unos 15 gigas de cobertura a la hora de pagar el bono. Menos de esto, especialmente si vas a emplear mucho la tecnología GPS de Google Maps, te puede elevar mucho la factura. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar planificaciones en esta materia. Y ya por último, te voy a enseñar otra de las opciones disponibles que sin embargo puede estar restringida en tu país de residencia, que es el uso de adaptadores de tarjetas eSIM. Es una tecnología que te permite solventar el problema de que no tengas la eSIM incorporada en tu modelo de teléfono. Es un adaptador con el cual hay que incorporar una aplicación que hay que descargarse para poder acceder a un servicio de eSIM. La ventaja que puedes guardar con esta tecnología varios perfiles de servicios eSIM dentro de una tarjeta que viene a ser similar a una SIM card como esta que estamos enseñando. Eso es un operador, por ejemplo, que te permite pues solventar ese problema. Sin embargo, también hay que comprobar que tu teléfono sea compatible con este servicio. Normalmente los operadores te permiten acceder a listas y a un buscador en el que automáticamente, descargándote su aplicación, te permite saber si tu teléfono es compatible, como se los voy a enseñar ahora, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, la aplicación que descargué de un servicio de este tipo, de adaptadores, para que lo puedas ver, en el que automáticamente el servicio ya te dice si es un adaptador para tu modelo de teléfono. En este caso me confirma que sí, que hay un adaptador. Sin embargo, esto es una tecnología que implica riesgos, ya que existen ciertas brechas de seguridad que un hacker experimentado puede aprovechar para acceder a tus datos utilizando esto, pero es una de las soluciones que hay disponibles para el año 2025 que estamos realizando este vídeo. Y en general, esto viene a ser las soluciones básicas y fáciles para saber si puedes usar la tecnología eSIM o cómo incorporarla en tus viajes a la hora de tener comunicaciones en el teléfono. Esto viene a ser todo en esta materia, y si te ha gustado este vídeo, pégame un dedo para arriba, suscríbete a mi canal y apóyame en este proyecto. Muchas gracias.